RPA, la mayoría que quizás lo haya escuchado por allí, no es más que la automatización robótica de procesos. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy es justamente su base, su definición, cómo ayuda justamente el tema de RPA a la empresa, los usos o algunos usos que hemos estado viendo a nivel del tema de RPA, algo muy interesante y es cómo se calculan los casos de negocio, sobre todo porque puede haber mucha gente interesada, ¿no? Pero las personas o las empresas que lo concretan son justamente las que hacen esta evaluación de casos de negocio, ¿no? Les voy a exponer una de soluciones, ¿no? El próximo nivel de RPA, Alberto, aquí es donde viene la parte que venimos conversando, ¿no? Sobre temas de algunas interpretaciones semánticas que ya van haciendo los robots. Y bueno, una parte que me interesaba colocar también, lo que los robots no pueden hacer, porque es cierto que hay temas de soluciones, pero hay cosas que no se pueden hacer y hay gente que se siente como con miedo del tema de los robots y bueno, quiero dejar un mensaje claro de que los robots vienen para acompañarnos y ayudarnos a crecer empresarialmente e incluso profesionalmente y no a sustituirnos. Y bueno, al final las conclusiones, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el tema de RPA, la automatización robótica de procesos es la tecnología que permite desarrollar un software informático que hace posible que un robot, en este caso un robot de software, emule o simule las acciones humanas sobre sistemas digitales. Cuando hablamos de sistemas digitales es desde el ERP, un CRM, un aplicativo propio. La idea es que, como dice un poco más abajo, los robots emplean la interfaz de usuario para capturar los datos y manipular las aplicaciones existentes del mismo modo que lo harían los seres humanos. Es la interacción a través de la interfaz. Estos robots realizan interpretaciones, activan respuestas, se comunican con otros sistemas, leen correos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Los robots RPA son capaces de imitar muchas funciones. ¿Cuáles son las típicas funciones que hemos visto? Bueno, inician sesiones en aplicaciones, mueven archivos y carpetas, leen y escriben en base de datos, copian y pegan datos, rellenan formularios, abren correos, eh, em, abren incluso los archivos adjuntos, etcétera, ¿no? Quería hablarles un poco de la solución. Aquí, Alberto, quizás muy similar a soluciones como Wipad o Automation Anywhere, ¿no? Que son quizás algunas de las que vienen sonando en el mercado. Atus RPA es una solución americana que nosotros estuvimos evaluando para tenerla como socia. Y la selección fue sencillamente porque vimos la facilidad y la rapidez con la que se crean los robots. Tienen muchas funciones de integración, ya en algunas láminas siguientes las vamos a ver. Y hay todo un manejo de dashboard y de monitorización y planificador de robots que nos parecen importantes, ¿no? Porque no solo es la generación específica del robot como tal, sino la planificación, el cuándo y cómo se ejecutan esos robots y qué resultados están teniendo esos robots, que es lo que me parece incluso más importante. Hay algunas soluciones que solo llegan a la y eso me parece que es importante desde el punto de vista de Atos, sobre todo, ¿no? Si nosotros vemos el ambiente de Atos, típicamente se va a ver como lo que estamos viendo en pantalla. Fíjense que hay como una especie de ciclo, ¿no? De varios pasos y no son más que las representaciones de cada uno a tener fácil eh, programación es porque tiene esta cantidad de opciones, incluso de importaciones y de conexiones. ¿Por qué dice, por ejemplo, este tema que realmente es como no programar o sin programar mucho? En realidad ya vienen unos cuantos utilitarios en donde tú no tienes que estar estableciendo la conexión a mano, vamos a ponerlo así, o programando. Realmente con pocos clics pudieses estar haciendo la interacción o la integración con estos sistemas, ¿no? Y te da la respuesta o te envía un correo o te envía un SMS y ya tienes la respuesta
de parte del robot sin que un humano la haya elaborado. Que nos facilitan incluso lo que les decía antes, el manejo o los resultados específicos de cómo va. También que tengamos que tener una integración o una interacción del humano. Pero eso generalmente no lo estamos teniendo o no se da. En realidad, ¿cómo ayuda el tema de RPA a tu empresa? Hay múltiples ayudas, ¿no? O sea, realizar, por ejemplo, funciones automáticas sin necesidad de intervención humana, lo venimos hablando en la fase anterior. Permitir establecer comunicación entre sistemas y plataformas tecnológicas, sea el ERP, CRM o cualquier otro aplicativo que se tenga. Reducir los errores de conformidad, ya que los robots siempre realizan, aunque entre comillas tenga un mal día, no se va a salir de esas reglas de negocio. O sea, él va a cumplir a cabalidad lo que nosotros hemos colocado. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de errores, si nosotros hemos contemplado los diversos casos o las casuísticas de ese caso de negocio, en realidad no debería haber mayor error. Tengo algunos ejemplos de robots que están teniendo una asertividad del 93% y después les explicaré a qué se debe ese 7% cuando hablemos del caso, del ejemplo en particular, ¿no? Reducir costes y ahorro de tiempo, permitiendo que las personas lo puedan invertir en otras tareas o prioridades. Yo estuve hace poco creando un artículo que hablaba justamente de este tema y lo desarrollaba completamente. Y es que en realidad hay también formas de decidirse por un robot sencillamente porque no quisieras que alguien que a lo mejor tiene 15 años, 16, 20 años contigo, o 5, 7, no importa, pero te parece una persona estratégica dentro de la compañía, se esté dedicando a cosas o actividades repetitivas que pudiese estar haciendo un robot sin ningún problema y esa persona que es estratégica para ti pudiese estar haciendo labores más de raciocinio, más de la propia experiencia que tiene esa persona dentro de la corporación. Eso es un poco lo que se busca. También mejorar la experiencia al cliente o servicio al cliente. Los robots trabajan 24/7, así que el tema de eficiencia, agilidad y productividad está, digamos, en el tapete. Y lo que permite justamente aumentar la satisfacción del cliente y un mayor cumplimiento de plazos. Entonces, la experiencia del cliente, pues evidentemente mejora. Mejorar con el compromiso con el cliente y aumentar su fidelización. Eso está claro. Incrementar las ventas al mejorar el servicio y aumentar la fidelidad de la marca o de la empresa. El recurso humano que es estratégico se dedicaría justamente a eso. Algunos usos o ejemplos de RPAs, no sé si ustedes sabían, pero Mercedes-Benz está teniendo o está usando 450 robots, o sea, no son 2, ni 3, ni 5, son 450 robots para ayudar a controlar específicamente muchos de los procesos comerciales cruciales, desde lo que es la facturación, logística, cuentas por cobrar, fabricación, todo con mínima intervención humana. Eso es fundamental. PepsiCo, que creo incluso es quizás un poco más conocido en Latinoamérica por la audiencia que estamos teniendo también, tiene 2000 robots con tecnología de Atos RPA para consultar disponibilidad de stock. El caso anterior es en Sudamérica, específicamente en Chile, y este caso de PepsiCo es en Brasil, para que tengan una idea, ¿no? Y el valor que está aportando, pues allí lo coloco, ¿no? Reducción de gastos de alquiler en 20% y 30% de mayor satisfacción al cliente una vez que se implementaron los robots, un poco lo que hice mención arriba, ¿no? Hay algunos otros modelos con los que quizás estamos trabajando, modelos incluso predictivos de gestión de activos fijos, y estos parecieran que son modelos bastante complicados a nivel de temas de simulación, pero en realidad si nosotros tenemos, como hemos dicho, toda la experiencia del usuario, se tienen los casos de negocio específicos y la casuística de ese proceso, sencillamente se puede simular con el robot. Aquí lo que estaba tratando de mostrar es que se tiene una solución específica, una máquina que lee los indicadores de cada una de las máquinas, quizás, ¿no?
y estamos teniendo unos cálculos a nivel de RPA, a nivel del robot, y los retroalimentamos específicamente a SAP para tomar las decisiones a nivel de activos fijos, ¿no? Hay un montón de razones por las cuales, y creo que lo hablaba contigo, Alberto, inicialmente, eh, por las cuales los clientes evalúan los proyectos de RPA, ¿no? Uno de ellos es la calidad del dato. Y en realidad, más que la calidad del dato, son las consecuencias de no tener esa calidad de dato o del error humano. Eficiencia en el proceso, de manera automatizada demoramos menos. Después vamos a ver ejemplos específicos de cómo sucede eso. Uso del recurso humano para lo estratégico, lo repetitivo, el robot lo suple o lo hace. Riesgo laboral, de eso por eso hablábamos un poco del tema de coronavirus. Realmente RPA en tiempos de coronavirus, más que hablar del tema de la enfermedad, lo que quería hablar es que es en tiempos de cambio, sencillamente. Es que puede ser coronavirus o puede ser cualquier otra cosa. Estamos en tiempos de cambio. Y creo que, sin temor quizás a equivocarme, que el tema de RPA es una solución para muchas de las cosas que estamos necesitando hacer incluso hasta de manera remota o de manera automatizada, siendo nosotros los humanos o estando nosotros los humanos tranquilos y seguros en nuestros hogares, ¿no? Rentabilidad, el robot no toma vacaciones y trabaja 24/7. En algunas veces hago chistes con esto y digo, y tampoco tiene novia o novio. Algunos ejemplos, uno de ellos, un cliente que a fin de cuentas se decide por el tema de RPA a nivel de calidad del dato o evitar el error. Hay una empresa atunera, específicamente en Latinoamérica, que despacha barcos atuneros a España, y lo hace basado en unas reglas de negocio. Un error humano significó una pérdida de 3.200.000 euros para esa compañía, y los robots que automatizan ese proceso y le aseguran que no existe ese error humano se aproximan a una inversión de 50.000 euros. O sea, imagínense el retorno de inversión o la disminución de riesgo que se tiene. Digamos bueno, cuando se hace el estudio de caso de negocio, este tipo de números obviamente facilitan la toma de decisión. El siguiente ejemplo es el uso del recurso humano para lo estratégico, lo repetitivo, el robot lo hace, ¿no? Una empresa de investigación a nivel de científicos tiene o destina el 10% de tiempo de su nómina al registro de datos completamente repetitivos. Estamos hablando de gente que son costosos, son personas costosas, y estamos hablando de 400 científicos que a fin de cuentas destinan el 10% de su tiempo a hacer cosas repetitivas que no aportan valor a lo que es su gestión en sí, y le dedican o significa ese 10% un monto de 960.000 euros al año. Es una cosa increíble. Los robots que automatizan ese proceso están aproximadamente en una inversión de 20.000 euros. Por lo tanto, el retorno de inversión es prácticamente en un mes. Esto es un tema crucial desde el punto de vista del abordaje de negocios o procesos a nivel de RPA. Muchas veces cuando se hacen estudios de retorno de inversión, en un ERP generalmente están en 12 meses o 18 meses. Cuando se está hablando quizás de SRM, un poco menos, pero pudiese estar en 3 meses, 6 meses. Hay veces que el tema de RPA sencillamente es un retorno de inversión inmediato, porque el error humano en el caso anterior o uso de recursos humanos a nivel estratégico, cuando los volúmenes son tan grandes, prácticamente el retorno de inversión es un mes, días u horas. Es una cosa increíble. Solamente 150.000 facturas al mes. Hay que verle el color o el tamaño a eso, ¿no? Y se están destinando aproximadamente 15 personas con trabajo repetitivo continuo al mes. La realidad es que los robots automatizan el proceso en un tercio del tiempo, y el ahorro en personal son 120.000 euros al año. Este tipo de 36 horas es prácticamente la mitad de su turno al mes para evaluar, una evaluación un poco rápida, pero para evaluar entre 3 y 5 facturas por minuto. El robot analiza 306 facturas por minuto,
efectuando ese mismo trabajo que esa persona dedica 76 horas en 1 hora y 23 minutos, ¿no? Hay algunas personas que a lo mejor se estarán preguntando, oye, pobrecito ese analista, lo botaron de la compañía. La realidad es que el negocio cambia, ¿no? Porque cuando tú eres más eficiente, a lo mejor terminas destinando esos recursos para mayor venta o para mejorar otros procesos, ¿no? O al mismo analista lo terminas ascendiendo a ser coordinador o gerente porque ya su propia intervención dentro del negocio es más estratégica que operativa. Ya se centra más en el análisis específico de las facturas que a lo mejor el robot terminó devolviendo o rechazando. Pero ya no hay un análisis de 22.000 facturas, sino a lo mejor le toca un trabajo de 200 facturas en el mes. Bueno, eso es un poco más estratégico, ¿no? Quería mostrarles este ejemplo. RAK es una empresa de servicios a nivel de lo que son automóviles, ¿no? Y lo que se logró es tener un coordinador de errores en transcripción, falla en los servicios, incluso en las coordinaciones de los proveedores y falla en los cálculos a nivel de kilómetros porque eh, esta empresa se dedica desde el punto de vista de lo que es seguros y demás a nivel de vehículos, pero a nivel de las pólizas también le garantiza al cliente un taxi que lo lleva y lo trae dependiendo de la contingencia o el siniestro que vaya teniendo, ¿no? Parte de las labores que hace el robot es recibe el email en una orden de servicio en PDF, hace la lectura de ese correo, hace la interpretación del servicio, valida la orden, decide si el servicio, cuál servicio es más óptimo y dependiendo de su coste e incluso cercanía de la empresa de taxi que pudiese prestar ese servicio por ubicación de donde está la empresa y el usuario, ¿no? El robot notifica a la compañía de taxi el servicio, lo puede hacer vía email o lo hace vía SMS y al mismo tiempo envía la confirmación al cliente vía SMS. Al final el servicio, el robot ajusta cualquier diferencia en costes y cierra la orden para finalizar o para enviar la información a finanzas para facturar. Todo esto lo hace sin intervención humana. Y este era el ejemplo que les mostraba que tiene más o menos un 93, 92, 93% de efectividad. Y ese otro 7% de error, vamos a ponerlo así, que pudiese tener el robot, es porque a la hora de hacer la solicitud específica de este apoyo a nivel de robots, los usuarios se han equivocado en la dirección que están colocando. Ellos mismos no conocen su dirección. Hay una próxima versión de este robot que incluso va a hacer la verificación de esa dirección por el usuario, de tal manera que ese 7% restante de errores humanos no se presenten. Pero imagínense a qué nivel está llegando eh, la automatización robótica de procesos que hasta ese proceso o ese diferencial de 7% de error humano también lo vamos a suplir en la próxima versión del robot. Y esto simplemente se los coloqué para que sepan que un proceso tan complicado como el anterior, un cliente sencillamente lo solicitó de esta manera. Bueno, yo necesito automatizar un proceso súper sencillo. Recibo un email, proceso el servicio y devuelvo una confirmación de taxi a la empresa de proveedores de taxistas y al cliente. Imagínense si nosotros nos dejáramos llevar sencillamente por esta solicitud de ayuda de parte del cliente, ¿no? Imagínense todo lo que hay detrás a nivel de el levantamiento de información de un proceso como este. Quería hablarles también del próximo nivel a nivel de temas de RPA y lo venía hablando creo que contigo, Alberto, sobre lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Hay ya soluciones específicas que están haciendo la interpretación semántica de los, para hacer determinadas acciones en los aplicativos. O sea, no solo estamos llegando al nivel que
basado en un texto que quizás ya viene estructurado, el robot es capaz de ejecutar y de simular las acciones que ese ser humano hace en las determinadas aplicaciones, sino que es capaz de ir un paso atrás a hacer la interpretación semántica de un texto o de un formato que no esté estructurado. Entonces, estamos hablando allí sobre la capacidad de las máquinas para comprender e interpretar el lenguaje humano de la forma en la que está escrito o hablado. Esto se lo coloco como un ejemplo. No sé si conocen el contrato este de Eden Hazard en el Real Madrid, pero digamos que dentro de esa contratación intervienen o lo hicieron cuatro escritorios jurídicos para evaluar específicamente múltiples cláusulas y condiciones de un contrato tan complicado como puede ser este, ¿no? Y de un monto importantísimo. Justamente se utilizó esa interpretación semántica de los contratos para que el reconocimiento de texto y la deducción de las cláusulas fuesen, digamos, mucho más eficientes, ¿no? Es decir, en vez de utilizar el conglomerado de abogados o de escritorios jurídicos para dedicarse 2 semanas a hacer las interpretaciones y los cruces entre cláusulas, pues el robot lo pudo gestionar en 3 días para que los abogados ya hicieran la interpretación basado en ese cruce de... El mensaje siempre ha sido, mientras tú más humano seas, menos vas a ser sustituible por un robot. Y no sé si el mensaje queda claro, ¿no? Pero, por ejemplo, la sensibilidad y ese trato personalizado que los seres humanos tenemos con nuestros homólogos humanos no puede ser sustituido. Eso no está reglamentado. El tema, por ejemplo, de negociación o esa capacidad de escucha o la empatía específicamente o asertividad no puede ser sustituido. Digamos, eso justamente es lo que nos diferencia como tanto por las habilidades hard o técnicas, ¿no? En un mundo cambiante, la capacidad de adaptación está por encima de lo conocido. Si tenemos mucho conocimiento sin la capacidad de adaptación, como quizás leí un refrán por allí, estamos muy formados y con mucha experiencia para un mundo que va a dejar de existir. Y si hablamos en periodos de pandemia, creo que en España, República Dominicana, Chile, etcétera, pero el tema es que poco a poco hay cada vez más empresas que se van decantando específicamente en inversiones por temas de RPA. Quería finalizar el tema de la presentación para invitarlos a que nos visiten en nuestra página web y específicamente el apartado que tenemos de RPA y bueno, aprovechar para mencionarles que tenemos incluso 20% de descuento en todas nuestras soluciones de e-commerce, CRM, e-learning y RPA, enmarcado en ese granito de arena que estamos brindando nosotros a nivel de